Hola amigos, es un gusto saludarles en esta hora y nos encontramos en la segunda transmisión de la serie de estudios La Fe de Jesús para jóvenes. En esta ocasión está con nosotros el pastor Luis Iván Reyes, director de jóvenes de la Asociación Sur de Chiapas. También está con nosotros el amigo Saúl y Gracias. También Alfredo. Ok, gracias, igualmente. Y el segundo estudio, lleva por título La Biblia enseña. Pastor, ¿qué siente usted al recibir un mensaje o una carta de alguien cercano a usted? Se siente tan bien. Yo no sé a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión cómo se sienten, que de pronto abres tu teléfono y te das cuenta que hay un WhatsApp y es de alguien muy especial, es de un amigo, es de mamá si estás lejos de casa, o por qué no, de la novia o del novio, y de pronto ves el mensaje, te llenas de tanta emoción, y más aún si las palabras que dicen son palabras de amor, palabras de esperanza, palabras que te llenan. Bueno, eso es la Biblia para nosotros, es una carta de amor dirigida de nuestro Padre Celestial para todos nosotros. Perfecto. Amigo Saúl, ¿has recibido una carta especial? Sí, yo creo que cuando uno se encuentra lejos, como decía el pastor, recibir algún mensaje, alguna carta de algún familiar, te hace llenarte de nostalgia, de alegría, de felicidad, y hace que tú vuelvas a leer la carta o vuelvas a leer el mensaje o quieras seguir repitiendo la lectura de lo que acabas de recibir, porque te llena de alegría, te llena de felicidad, de emoción. Y creo que lo que el pastor acaba de comentar es algo muy, muy interesante. No lo había visto de esa manera, pero la Biblia es justamente eso también para nosotros, un mensaje de Dios en la cual deberíamos de enfocarnos a su lectura, porque encontramos muchas cosas ahí. Yo creo que hoy en día existen diferentes maneras de comunicarnos. Dios se comunicaba a sus profetas a través de cartas, a través de tú a tú. Veían a Dios cara a cara, por así decirlo. Cuando nos habla de la historia de Génesis, creo que es algo muy interesante lo que la historia nos cuenta a través de la Biblia. Ellos podían, creo, estar cara a cara con Dios, preguntarle las cosas. Hoy en día vemos, verdad, que Dios lo podemos encontrar de otras maneras. Creo que hoy en día también nosotros como seres humanos, nuestros amigos que nos ven, qué satisfacción es recibir un mensaje de texto donde nos digan, no, ¿sabes qué? Mira, te amo, te quiero mucho, muchas cosas que nos podían hacer expresar. Entonces se siente algo bonito, y más cuando es una carta donde se dedican el tiempo a escribirla. Vas y lo conservas, y tal vez muchos de nuestros amigos que nos están viendo les ha pasado esto. Nuestros amigos, los jóvenes, más que ahora, ¿verdad? Que vemos que le llega alguna carta, pues es un valor muy especial. Yo creo que para nosotros hoy en día la Biblia es igual, porque es una carta que nos envía Dios hacia nosotros. Y pastor, ¿cómo se comunicaba Dios con Adán al principio de la historia de este mundo? Bueno, la evidencia más tangible que tenemos en la Escritura es Génesis 3:9, en donde después de haber pecado, el hombre se esconde, y entonces es Dios quien va a buscarlo y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Una referencia a esa comunicación íntima que había. Así como estamos nosotros ahorita, Adán tenía la oportunidad, Eva tenía la oportunidad de poder sentarse con Dios y platicar cara a cara. Sin embargo, bueno, trágicamente esa comunicación personal fue interrumpida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se interrumpió? Bueno, todos sabemos que el pecado entró, y me gustaría leerles lo que dice Isaías capítulo número 59. Es interesante lo que la palabra del Señor nos dice allí. En el versículo número 2 es bien directo. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios,
y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. El pecado que entró fue lo que cortó esa comunicación. Y cuidado, no es que Dios se dio la vuelta, nos dio la espalda y se alejó de nosotros. Más bien, el pecado hizo que nosotros fuéramos, realmente no tuviéramos la capacidad, no tuviéramos la santidad para estar ante la presencia de Dios. Sin embargo, Dios no nos dejaría solos, sino que Él buscaría nuevos métodos para poder seguir en comunicación con sus hijos. Así es. Amigo Saúl, ¿en algún momento has estado hablando con un amigo y se interrumpe la comunicación? Sí, principalmente cuando no hay señal, ¿no es cierto? Queremos comunicarnos con alguien o es una llamada importante, se corta, quisieras, por algunos momentos te entra la desesperación, la aflicción porque sabes que esa llamada es importante. Yes. Amigo Alfredo, en algún momento se interrumpió la comunicación y entonces, ¿qué hiciste? ¿Saliste de tu casa en busca de buena señal? Sí, me pasó una experiencia hace ya mucho tiempo. Pues salí fuera de la ciudad y tal vez para muchos que nos escuchan, ¿verdad? Muchos jóvenes, a veces, aunque tengas señal, aunque tengas tal vez la red, pero si no tienes buena señal, entonces no puedes comunicarte. Y la comunicación era como que entraba la llamada y se iba y así, entonces era un poco confusa, no podías establecer una comunicación. A través de eso, pues me sentía desesperado, porque al no poder escuchar, tal vez era una llamada urgente o alguna llamada de suma importancia, no sabría. Entonces se siente frustrado uno porque no puede uno hacer nada, se corta esa inspiración que tal vez tienes de poder hablar con la otra persona, de escucharlo. Tal vez puede ser un amigo que te está llamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues te sientes un poco mal tal vez porque tu señal no es buena y entonces, la verdad sí me sentí frustrado, me sentí mal, pero sabemos, ¿verdad?, que no podemos hacer nada ante esas disputas. Muy bien, yo creo que cuando no tenemos buena señal y necesitamos comunicarnos, hacemos todo lo posible para buscar la señal y hacer la llamada o recibir la llamada. Pastor, ¿qué medio utilizó Dios cuando la comunicación se había interrumpido con el ser humano? Bueno, Números 12:6 nos da la respuesta, en donde nos menciona que después de la entrada del pecado, Dios se comunicaba a los hombres a través de sus profetas. Y bueno, Dios a través de sueños, a través de visiones, Él siempre buscaba la forma de cómo a través de estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, transmitieran su voluntad a los seres humanos. Bien, pastor, hablando acerca de la Biblia, tal vez muchos jóvenes se preguntarán, ya nos ha respondido usted, ¿verdad?, acerca de cómo se comunicaba a Dios, pero vemos que en el libro de Éxodo hay una historia muy fascinante, la historia de Moisés. Cuando Dios estableció contacto con Moisés, me quisiera imaginar qué le ha de haber poder dicho Dios, o cómo era la comunicación con Moisés, Dios y Moisés. Bueno, hay muchos pasajes en donde nosotros vemos cómo es que Moisés deja al pueblo y sube al monte para estar en comunicación con Dios, y Dios le transmite ese mensaje especial. Pero creo que el punto focal aquí no solamente es cómo se comunicaban ellos, sino que la orden que Dios le da a Moisés. Y bueno, lo podemos encontrar en Éxodo 17:14, en donde le dice Dios a Moisés que todas las palabras que él había escuchado las escribiera. Y vamos a encontrar más adelante en Éxodo 24, versículo número 4, que entonces Moisés escribió esas palabras. Y bueno, es lo que hoy encontramos en la Biblia, que le conocemos como Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque el objetivo de Dios es que ese mensaje que había llegado a Moisés
fuera no únicamente para el pueblo de Israel en aquel entonces, sino que fuera para todas las generaciones y por supuesto que fuera para todos nosotros. Pastor, aquí tenemos otra pregunta. Yo tengo muchas dudas acerca de esto, y tal vez muchos de nuestros amigos que nos ven quisiéramos que esta pregunta fuera aclarada. ¿Alguna parte de la Biblia no es inspirada por Dios? Bueno, hoy existen muchos grupos que dicen precisamente que la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento, que ha quedado en el pasado, que eso era para los judíos, que eso no es para nosotros, y nos dicen tantos argumentos y nos dicen tantas cosas, pero bueno, dejemos que la misma Biblia nos responda. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 16, y ustedes van a descubrir cómo es que la Biblia en realidad nunca ha llegado a su fin. Miren, la Biblia dice en Primera de Timoteo 4:16, es un versículo que todos conocemos, que todos hemos escuchado en algún momento, y que queremos invitar a nuestros amigos que están allí siguiendo esta transmisión, que por favor abran su Biblia, que puedan ver lo que la palabra del Señor tiene para todos nosotros, y entonces poder comprender lo que la Escritura tiene para cada uno de nosotros. Miren ustedes, la palabra del Señor nos dice, 1 Timoteo capítulo 4 versículo número 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Está animándonos Pablo a que podamos persistir en lo que la Biblia nos ha dicho. ¿De qué doctrina está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, en la doctrina que fue enseñada desde el pasado. Es curioso que aún después de la muerte de Cristo, Pablo sigue animando a los discípulos, a las personas que estaban a su alrededor. Le está diciendo a Timoteo, en esa doctrina persiste, continúa. Y bueno, hay otro versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo número 3, que más de uno de nosotros ha escuchado en algún momento. Vean ustedes lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice de Mateo a Apocalipsis es inspirado. No dice lo del antiguo ya no, comienza de aquí para allá. No, la Biblia dice específicamente y claramente toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que toda la Biblia debería de ser nuestra guía y nuestra luz. Ahorita que dijo usted toda la Biblia, pastor, se me viene algo a la mente. Cuando nosotros compramos un aparato, un equipo, ya sea un celular, algo para la casa, una televisión, refri, todo trae un manual. Todo tiene un manual operativo para que nosotros podamos ver cómo funciona, cuáles son sus funciones de cada uno de los botones, etc. Cuando algo está descompuesto, lo que hace la mayoría en la actualidad ya no es ir al manual, es ir y buscar un tutorial cómo reparar eso. Cuando en nuestra vida algo está dañado, ¿a dónde vamos? ¿Y cómo podemos comparar nosotros actualmente la Biblia? Bueno, recordemos que Salmo 119, 105 dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y una lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿qué mejor que ir a las Escrituras? Porque además Cristo mismo añadió, que toda la Escritura es inspirada por Dios y bueno, Él mismo mencionó que ellas son las que dan testimonio de Él, ellas nos conducen a Cristo, ellas son las que nos conducen a aquel que nos da la vida, aquel que puede transformarnos, aquel que puede cambiarnos. Por eso es que el profeta menciona: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, porque todo aquello que está mal, qué mejor que pues Cristo mismo, que fue el que nos diseñó, que fue el que nos creó, para que Él pueda sanarnos, Él pueda curarnos, Él pueda arreglar todo aquello que está mal. Y la pregunta sería: ¿cómo vamos a Cristo? Es simple, vamos a Cristo a través de la Biblia. Ahora que usted decía que toda Escritura es inspirada por Dios, entendemos ahora lo que dijo Timoteo, que desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido inspirado, pero hay cosas en la Biblia que muchas veces nos cuesta entender. ¿Cómo tenemos que leerlo? ¿O qué tenemos que hacer para poder entender las cosas difíciles de la Biblia? Bueno, me gustaría llevarlos a 1 de Corintios capítulo 2 versículo 13. Dice:
Miren ustedes, lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales, escuchen, en palabras espirituales. Yo quiero que ustedes noten que está hablando de palabras humanas y de palabras espirituales. La Biblia son palabras espirituales, y el versículo 14 añade: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Versículo número 15 dice: en cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas. Si queremos comprender las Escrituras, que son palabras espirituales, entonces necesitamos nosotros comprender primeramente que necesitamos ser personas espirituales. Palabras espirituales lo comprenden personas que son espirituales. ¿Y cómo nosotros podemos ser personas espirituales? A través de una oración constante, a través de una comunicación diaria con el Señor, a través de la dependencia personal que nosotros hagamos con Él, y bueno, siguiendo también un estudio sistemático de las Escrituras. Por eso es que existe este libro, La Fe de Jesús para Jóvenes. Por eso es que estamos animándote a que tú la estudies, porque a través de una guía como esta y de un estudio sistemático es que nosotros lograremos comprender muchísimo mejor las Escrituras. Gracias, pastor. Para ir terminando, yo creo, nuestro estudio, ¿tendrá vigencia nuestra Biblia? Muy bien. Isaías 48 nos enseña que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Creo que no tiene vigencia, está bastante claro. Al entender todo esto que hemos estudiado acerca de la Biblia, todos los beneficios que nosotros podemos recibir, cómo entenderla, ¿qué es lo que tenemos que hacer posteriormente a eso? Ya estudiamos, ya comprendimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, queridos amigos, queremos animarles para que a partir de hoy tomes la decisión de poder abrir un espacio y poder estudiar las Escrituras todos los días. Un estudio constante, un estudio diario, es lo que necesitamos nosotros. Además de eso, es muy importante que podamos meternos a investigar, comenzar a investigar esos temas que quizás no sean difíciles, y comencemos con lo básico. Comencemos estudiando doctrinas básicas, y eso nos va a llevar a nosotros a poder ir estudiando temas más profundos como la Gran Babilonia y el cuerno pequeño y tantas otras cosas que hay allí. Pero comencemos a estudiar todo aquello que es básico, y sobre todo, creo que lo más importante, no solamente se trata de conocer, de saber o de estudiar, sino que además debemos de procurar poner en práctica cada una de las Escrituras, cada una de las palabras que dicen las Escrituras. No se trata solamente de saber, se trata más bien de vivir lo que el Señor nos dice. Gracias, pastor, por explicarnos este tema. Muy bien, y ya hemos en esta tarde descubierto que Dios está muy interesado en comunicarse con nosotros, y para ello escribió una carta de amor. Y yo creo que cuando nosotros recibimos una carta, la guardamos y la leemos 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario, y más cuando es de alguien muy especial. Yo creo que la carta que Dios ha escrito para nosotros también debería de ser así. Necesitamos leerla cada momento, porque en esa carta Dios nos dice que nos ama, que nos creó y que muy pronto viene a buscarnos. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a los jóvenes en cuanto a el estudio de esta carta de amor? Muy bien, como mencioné ya, hacer el espacio para poder estudiar las Escrituras y tratar de depender de ellas de manera constante. Muy bien, agradecemos, pastor, por haber estado con nosotros en esta transmisión. Amigo Saúl, muchas gracias también. Gracias por la invitación. Amigo Alfredo, gracias por estar en esta transmisión. Gracias. Amigos que nos han seguido, muchísimas gracias. Les invitamos a leer cada día esta carta de amor, la palabra de nuestro Dios. Y les invitamos para que puedan seguirnos en la siguiente transmisión. Dios pueda bendecirte. Y darles la